Bien, continuamos en nuestro programa Avanza aquí en 101 Televisión Cádiz y vamos a hablar de libros, pero libros de un cierto, digamos que nivel. Y van a entender ustedes por qué les comento esto, porque está con nosotros un escritor que aborda temas, digamos que profundos, temas fascinantes dentro de lo que se denomina la física cuántica. A muchos se nos escapa qué es esto de la física cuántica, la metafísica, son disciplinas un tanto complicadas, difíciles de entender, pero leyendo estos libros probablemente tengan una visión mucho más global y más fácil para entenderlo. Hablamos de José Almagro, Pepe Almagro. ¿Qué tal? Bienvenido, Pepe. Buenos días. Gracias por estar con nosotros. O Joe Montalmagro, porque al final siempre hay un seudónimo, ¿no? Bueno, yo he leído muchos libros, he estado muchas horas estudiando el asunto de la metafísica. Sí. Y hay Joe Dispenza, es un gran escritor científico, y como yo me llamo José, pues le puse Joe. Vale. Y Montalmagro tiene su explicación. Bueno, Almagro es un apellido que viene del castellano antiguo, del puente de los Milagros. En la época de los moros había un puente que se llamaba el puente de los Milagros y la traducción se quedó en Almagro. Y Montalmagro porque yo soy muy fan del Conde de Montecristo. Y se me vino a la cabeza Monte Almagro, Montecristo, pues vale. Y así me puse como sinónimo el Joe Montalmagro. Esa es la explicación. Tu afición a la escritura, digamos que es reciente, ¿no? Al menos en cuanto a publicar se refiere, ¿no, Pepe? Sí. Porque lector sí que ha sido durante toda tu vida. Sí, no, y veo, muchas horas diarias, llevo 2 años, a una media de 4 o 5 horas diarias, aprendiendo, porque yo tenía mucha curiosidad desde hace muchos años. Y a través de un amigo, donde me lancé fue cuando un amigo me dijo que yo podía escribir un libro de mi vida, ¿no? Pues mi vida ha sido, bueno, para contarla. Entonces yo estaba ahí y me daba miedo, decía, un libro voy a escribir yo, un libro. Yo no me puedo imaginar cómo yo he escrito estos 3 libros, ¿no? Con la ayuda de la informática, claro, de las herramientas que me da la internet. Ahora ayuda mucho eso, ¿verdad que sí? Sí. Ahora ayuda mucho, ¿no? Porque hombre, hay correctores, te va informando, claro. Tú quieres cualquier cosa, la pregunta y te va informando. Sí. Después, ¿cómo he confeccionado yo esto? Bueno, pues capítulo por capítulo, poco a poco, a lo mejor. Bueno, pues cada libro me ha costado 7 o 8 meses, más o menos 7 meses. Después, hacerlo, hacer mi ilusión y hacer la realidad, pues ha sido, Amazon tiene unas herramientas en las que tú puedes entrar y es difícil, ¿no? El primero me ayudó un amigo en hacer las portadas y demás, pero bueno, no sé cómo he llegado a hacer, quería hacer uno, pues decir, yo soy escritor, tenía esa ilusión, yo me jubilé hace unos años, yo he sido, un empleado de la banca, ¿no? 38 años. Y al final, bueno, yo juego al golf casi todos los días, jugaba al golf casi todos los días, y un día, pues tuve un accidente y me caí y me corté toda la mano y resulta que estuve 2 o 3 meses de baja. Y en ese tiempo, pues se me vino la luz, y bueno, pues ahora qué voy a hacer en mi casa si no puedo jugar algo con la mano accidentada. Entonces lo que hice fue empezar a escribir un libro que iba a escribir de mi vida, que gracias a un amigo que me dijo, ¿tú has visto la película El Secreto? Y entonces, bueno, pues digo, pues no la he visto. Cogí el libro, lo compré, lo leí, el libro de secreto, y ahí me iluminé ya del todo. Y yo me hacía muchísimas preguntas. Y digo, pues a mí me gusta la metafísica y la física cuántica. Entonces, gracias a Internet, pues estuve mirando muchísimos libros. Bueno, vi la película, que ya me aclaró un poco más. ¿Esto es verdad? O esto es...? Claro, a todo el mundo le extraña. Claro. Que la metafísica y la física cuántica es como es un tema que es que no se ve, los pensamientos no se leen, yo no te estoy viendo tus pensamientos ni tú los míos, ni lo que yo, y efectivamente tiene algo que ver con la creación del Big Bang. Y ahí estamos, ¿no? Y ahí ya llevo 3 libros. La base de ese secreto, de esa película, que está basada en un libro, realmente, es que todo lo que deseamos, todo lo que se piensa, se puede llegar a hacer realidad siempre que uno sea constante, evidentemente, ¿no? Y siempre que lo visualice, más o menos es un poco la idea, ¿no? Sí, vamos a ver, la ley de atracción, lo mismo que existe la ley de la gravedad, que si no existiera la ley de gravedad sería un cataclismo el planeta, ¿no?
De hecho, si no tuviera la Luna, también sería que la Tierra se volvería, sería un cataclismo. Sí, sí. Y entonces la cuestión no quiero que se me vaya la idea, ¿no? El secreto es una ley que se basa en la ley de atracción. Correcto. Entonces, la ley de la gravedad no puede, en la ciencia, evidentemente, usted tiene una cosa al aire y cae hacia abajo. Pues igualmente, la ley de la atracción interviene la mente, interviene la emoción, interviene el amor, interviene los sentimientos, la compasión. Y bueno, en el sistema que los expertos han dicho, está escrito por todos sitios, es que en la meditación, haciendo respiraciones profundas, una concentración especial, hay muchas maneras de hacerlo, hay muchos métodos, y la meditación, la mente llega a... Nosotros somos unos seres tridimensionales, ¿no? que podemos largo, ancho y alto, ya no hay más dimensiones. Entonces el llegar a la cuarta, a la quinta dimensión, o la supraconciencia, como le llaman algunos científicos que ya están creyendo en la metafísica, bueno, pues se llega a un estado en la que los pensamientos se pueden hacerse realidad. Que al final, cuidado con lo que deseas, porque igual te viene. Y lo negativo o también. Lo negativo también. Dicen que lo que se piensa de negativo, al también final es igual. El universo te lo devuelve, ¿no? Porque el universo, bueno, es que el universo no entiende si es real o es imaginario lo que estás pensando. O sea, tú estás pensando una cosa negativa y dices que no me pasa esto, entonces al final eso te puede venir. La conciencia, o sea, los deseos pueden ser inconsciente y consciente. Claro, cuando se hace la meditación, yo pido un deseo que te digo yo, cualquier cosa, que apruebe una asignatura o que entre en un trabajo o que me toque la lotería, no sé, cualquier cosa que pueda pensar. Se puede llegar también inconsciente. Claro, yo cuando empiezo a dar la vuelta para atrás a mi vida, yo era gestor comercial toda mi vida, entonces todo lo que yo pensaba me iba a mi casa y sobre todo depende de la hora a la que se haga. Cuando el subconsciente, o sea, lo que nosotros estamos pensando lo hace el consciente. Correcto. Se hace consciente. Y lo que hacemos como un hábito, todos los días te levantas los dientes, sin pensar, eso es inconsciente. Exacto. Entonces el inconsciente es el disco duro que tenemos cada uno de nosotros. No hay excepción en el mundo. Todo el mundo tenemos una subconsciencia, que claro, ¿dónde se crea la subconsciencia? Pues se crea desde los 0 años, desde que nace, hasta los 7 o 8 años, cuando la subconsciencia es una máquina de entrar información en las personas. Y a partir de ahí, en función de la educación de la familia, de los amigos, del entorno, digamos, pues la persona se va creando un disco duro, claro, que son los conocimientos, la base de los conocimientos que va adquiriendo a lo largo de su vida. Tú hablas de que este proyecto nace por tu afición a la educación como padre, con tu hijo, y en ese momento te das cuenta de la importancia que tiene la educación, esa base, a la hora de que una persona pues llegue a ser una persona, como se suele decir, de provecho, ¿no? y con todas las condiciones. Surge ahí, ¿no? Sí, bueno, el primer libro fue una experiencia que un amigo mío que me dijo que se lo regalé y me dijo que era un libro espeso, y yo lo reconozco, ¿eh? Hablamos de este libro que es de... que ahora hablaremos del título, porque el título, digamos que es provocador, provocador y simbólico. Efectivamente. Pero provocador sobre todo. Sí. Caldillo de perro para la mente. O sea, ustedes escuchan esto y dicen, perdón, ¿de qué me está hablando Pepe? Pero seguro que ahora nos lo va a explicar el porqué de este título. Pepe. Sí, bueno, ¿cómo se me ocurre a mí? Normalmente yo estudié, cuando era gestor comercial, yo estudié marketing. Y el marketing era una empresa de la Ford, ¿no? La Ford nos enseñaba mucho marketing a la hora de la publicidad y demás, ¿no? Y siempre es importante que el marketing es una idea que a través de un producto se convierte en una venta. Ese es el marketing. Entonces, bueno, yo quería hacer, como era el único libro que pensaba hacer, leer, pues yo no pensaba, vamos a escribir, yo no tenía ni idea que iba a hacer más. Y entonces cogí un amigo y me dijo, mira, quiero una portada que se vea un cerebro, una cabeza, y que al descubierto y que se vea.
un fotógrafo que es amigo mío. Bueno, lo voy a decir, Juan Sánchez. Y me ayudó al primero, fue mucho tiempo, estuvimos 2 meses liados para confeccionar el libro. Al final, Caldillo de Perro, ¿por qué? Porque hay bueno, caldillo de perro, el caldillo de perro es una sopa de pescado que se servía en el rebaladero del puerto de Santa María, del abuelo de mi mujer. Entonces, fue tan famoso que incluso en el Pío Baroja, en el libro La vida es así, mencionaba el caldillo de perro. Curioso. Era un caldo de pescado que hacía con marisco y sobras de pescado, y hacía un caldo que muchísimos famosos llegaron a hablar en el libro de ese caldillo de perro. Pues yo decía, si es famoso, bueno, voy a poner algo ahí que choque, ¿no? Después había otro libro que en Estados Unidos que se llamaba... ¿cómo era? Algo de pollo para la mente. Sí. Y el hombre lo hizo como yo lo he hecho, y llegó a venderse millones de libros en aquello. Bueno, estaba hablando de hace 60 años, ¿no? Y no recuerdo bien el título, pero fue por ahí. Y decía, este nombre le va a poner, y al final le puso un nombre de muy provocador, ¿eh? Muy provocador, no, se quede el pollo para el corazón o algo así. Sí. Total, que el caldillo de perro es, y además también caldillo de perro es un caldo elaborado en Chile, que está hecho con carne de caza. Y entonces se tomaba para el frío, para quitarse el frío, lo mismo que nosotros tomábamos una copa Loroso, pues, o un caldito caliente. Un caldito caliente. Pues eso es en Chile. Y son los 2 sitios donde, en teoría, la historia cuenta, pero esto lo he vivido yo con mi señora, ¿no? El abuelo de mi señora. Y por eso le puse caldillo de perro. Y al final, en los primeros capítulos, pongo por qué el caldillo de perro, porque la sopa de pescado y el pescado y todo esto tiene mucha vitamina para el cerebro. O sea, es muy bueno para la salud y sobre todo para la mente. Ahora voy comprendiendo el título. Y por eso, claro. y especifico los condimentos del caldillo de perro, que es lo que llevaba, y por qué la gente le dio importancia, porque el caldo de pescado tiene muchísimas proteínas y vitaminas al mismo tiempo, ¿no? Y por eso, nada más. ¿Y para quién está dedicado este libro? ¿Para qué tipo de lector? ¿Para qué perfil? Bueno, el perfil del caldillo de perro era una iniciación a la metafísica y a la física cuántica sobre todo, porque es un poco técnico, yo no he inventado nada. Yo lo que estoy intentando con esto es poner un granito de arena para aumentar los 1.800 millones de personas que practican la meditación y que llegan a unos estados de poder llegar a conseguir un deseo a través de la mente. Y entonces, bueno, pues lo hice de esa manera, como a mí empecé a pensar en mi vida hacia atrás, y digo, pero si esto me ha pasado a mí, yo la información que estaba llegando, si esto me ha pasado a mí también, esto me ha pasado a mí siempre. ¿Cómo es que una persona que era un botones de un hotel con 16 años, pues la evolución del hombre ha ido con la mente? O sea, y he ido escalando para atrás, como me han pasado cosas, y no hay casualidad en la vida, son causalidad. Y bueno, y ha sido, yo creo que ha sido todo el pensamiento que yo iba creando solo, y hablarte a ti mismo, porque de verdad lo que tú estás haciendo es hablarte a ti mismo, a tu subconsciente, para que te manifieste ese deseo en la realidad, ¿no? Como hablamos de la ciencia metafísica en la educación, que es el subtítulo un poco de este libro, se supone que también está dedicado a los jóvenes, ¿no? Sí, porque yo veía que hoy en día la juventud, yo he ido viviendo, mi hijo tiene 22 años, yo he ido viviendo esa edad desde 12 años, 13 años ya los niños empiezan a despertar, y según las vivencias que tengan, pues van desarrollando, claro. Tú dices, bueno, si los niños supieran esto, serían más cerebrales, no irían con tanto, o sea, no tienen el hábito, no cogen los hábitos equivocados, ¿no? ¿Cuál es el equivocado? Bueno, hoy en día el ser humano sabe qué es la ética y qué es lo que está bien y lo que está mal. Eso lo sabe todo el mundo, salvo que tenga enfermedades mentales, aquella persona que en estado normal, y en estado normal, pues yo, el segundo libro, de hecho, que es este que estamos viendo ahora. Ya hablo. Este es el que estamos viendo en la imagen, precisamente, proyecto y ensayo de la ciencia metafísica para el sistema educativo. Efectivamente, ese libro lo ha elegido la Junta de Andalucía para un concurso.
que me llamaron y le gustó a alguien, y resulta que yo no soy un diseñador de libros ni de imágenes, y sino que tengo un portátil que después me voy a la impresora y después lo mando lo voy a imprimir, y después entra en Amazon, que te da las herramientas para poder confeccionarlo. Claro. Este sí que está basado para profesores y alumnos. Es más, se quedó ahí y se quedó ahí el tema que hace un mes que me dijeron que les ha gustado muchísimo. Pero que hubiera sido una asignatura como la filosofía, ¿no? Porque en verdad todo esto viene de la filosofía, está dentro de la filosofía. Lo que siempre se ha quedado la filosofía, la metafísica le ha echado las patas a la metafísica y la física cuántica. Ya no se piensa tanto en la filosofía, aunque sí existe la filosofía, es prácticamente lo mismo. ¿Se creó un anexo a este libro? Sí, porque... Quizás a petición de la Junta de Andalucía, ¿no? Me hicieron una normativa para que pudiera presentarlo sin el seudónimo y sin mi nombre. Y digo, esto será un concurso, claro, a mí no me lo decían lo que era, pero yo lo mandé a todas las comunidades autónomas, porque tienen la competencia de la educación. Ahí ese que estamos viendo, anexo y proyecto de... Sí, ese es el anexo. Exacto. Y se lo mandé, y donde yo le digo a ellos, en 27 páginas, le digo que yo lo que tengo es esto, y que cumplo con todas las normas, lo que ustedes me piden, pero hay una cosa, que esto sí, es más, se lo ofrecí, si podemos hacer imágenes, diseño, otro diseño, con expertos que lo hagan, a lo mejor este libro puede tener un futuro en el día de mañana. Que de verdad que empecé, yo no pensando en el dinero, sino porque estaba en mi casa con la mano vendada y empecé a darle vuelta. Es curioso, y ya llegó un momento, llegó un momento que era imposible. Mis amigos que me estarán viendo, que juegan al gol, dirán, ¿este dónde se ha metido? Este no puede ser. Y estoy en contacto con una cosa que yo llevo 21 años jugando al gol. Bueno, pues ahora me gusta más el gol, la escritura, que el gol. Es curioso, porque me he metido tanto en esto. Yo ahora voy a parar. Pero tuvo que ocurrir algo para que ese camino... Que yo digo, eso ha sido alguien, eso ha sido, no ha sido una casualidad, ha sido una causalidad. Porque yo pensaba que era un libro, pero nunca me atrevía. Y tenía muchísimos folios preparados. Eso siempre lo decía Julio Iglesias, dice, fue una casualidad. Yo iba para portero de fútbol y un accidente que tuve provocó que me quedara en la cama y que tuviera que variar mi vida y dedicarme a la canción. Y fíjate dónde ha llegado. Historia hay miles. Hay muchas el por qué ocurre eso. Vete tú a saber, ¿no? Y después tenemos un tercero que es, a mí me ha llamado mucho la atención, este libro, que lo van a ver ahora, que se llama Habitantes del planeta Tierra, Despertar, la naturaleza del hombre relacionada con el universo. Cambia un poco la temática de lo anterior, de los dos libros anteriores, ¿no? Bueno, está basado un poco, ya no es, casi ejemplo, lo mismo. Bueno, aquí ya me tiro al charco. No es un proyecto educativo, no es para... No, bueno, claro. Aquí sí me tiro al charco. Ahí ya esto está más es un libro que ya... Incluso más denso en cuanto a contenido, ¿no? Aquí he aprendido, o sea, lo que yo he aprendido con todo esto en 2 años... Sí. Yo no pensaba, y claro, decía yo, bueno, veía un vídeo, leí un libro de Napoleón Hill que se llama Piense y hágase rico, que eso es lo que se basa casi todos los vídeos y lo de las explicaciones que hay de la metafísica. Está basada en la experiencia de un señor que visitó a 500 multimillonarios en Estados Unidos, y todos coincidían, bueno, el 60 al 70% no tenían estudios universitarios. Y eran gente emprendedora que en la vida habían avanzado, y bueno, empezó a entrevistar gente. Bueno, uno de ellos era Rockefeller, Ford, Henry Ford, y muchos personajes, y ese señor se llama Piense y hágase rico, después de haber entrevistado a 500 personajes que eran ricos en aquella época, ¿no? 927. En definitiva, se me ocurrió decir, bueno, ¿esto de qué se trata? De que la gente se despierte. Que conste una cosa, que yo no hablo ni de religión de ningún tipo. La espiritualidad puede entrar cualquier persona, sea de la religión que sea, porque el pensamiento no se salva a nadie. O no tenga ningún tipo de relación con la religión, o sea, no. Lo que pasa es que, vamos, voy a hablar de la que yo conozco, venga, que me ha costado bastante trabajo. El cristianismo, todo el mundo va a pedirle a Dios, a la iglesia, a una persona que cree que está en algún sitio. Yo me he basado siempre en lo que decía Platón 500 años antes de Jesucristo, que decía, todos somos dioses y lo hemos olvidado. Esa es la frase
la que me hizo pensar cómo que todos somos dioses. O sea, en el Big Bang, un ser superior, infinito, alguien ha tenido que hacer esto, porque los árboles, ¿quién le ha enseñado que salga todos los años a en misma época? ¿Quién le ha dicho al mar que sube y baja? Bueno, hay muchísimas cosas, los animales, etcétera, etcétera. Le puede decir muchísimo comportamiento de los animales. Y del propio universo, ¿no? El También, propio ¿no? universo. Entonces la cuestión del Big Bang no tiene más remedio que se llama, algunos le llaman, científicos le llaman la inteligencia primera, inteligencia divina, y que alguien ha creado al hombre. O sea, los expertos hablan de 200.000 años desde que el hombre está en la Tierra. O sea, la teoría de Darwin la echó por tierra, igual que Copérnico decía que la Tierra daba la vuelta al Sol y se tuvo que retractar si no lo quemaban en la hoguera. O sea, entonces quiero decirte que hay muchas teorías que todavía la ciencia y los científicos la están mirando de reojo. Y efectivamente, el despertar, cualquier persona que crea en cualquier religión no tiene nada que ver con esto. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, el cristianismo que te estaba hablando tenía unas pautas o tenía unas enseñanzas que los apóstoles, a través de los tiempos, pues la Iglesia, los mandamientos, etcétera, etcétera. Y en el año 53 se encontró en unas vasijas de barro lleno de arena unos pergaminos en la que el apóstol Santo Tomás encontró lo que había escrito Santo Tomás, y resulta que no coincidía con lo que la Iglesia había implantado a lo largo de la historia. Los famosos pergaminos del Mar Muerto. Eso, ¿no? Es, efectivamente. Apócrifos, ¿no? Apócrifos, los evangelios apócrifos. Y en verdad ahí se decía la verdad de lo que estamos hablando. El despertar, o sea que la Biblia para él era un manual de instrucciones. O sea, la verdad, la Biblia es cierto, y yo creo en Jesucristo, creo en Dios, pero claro, el Dios que tenemos cada uno de nosotros, alguien nos ha creado a imagen y semejanza. Eso es cierto, porque si cada uno de nosotros tenemos un trocito de ese creador, somos dioses. Primero, somos dioses todos. Claro. Y entonces, evidentemente, cada religión ha ido implantando a lo largo de la historia lo que le ha podido interesar. O sea, le digo yo a usted que Jesucristo de 12 años a 33 no se supo dónde estuvo. Pues efectivamente Correcto. se dice y no se puede demostrar porque no había medios, ¿no? Pero que estuvo en el Tíbet, evidentemente. ¿Cómo puede multiplicar 5 panes y los peces? También se habla en eso el evangelio apócrifo de que estuvo casado también, ¿no? Efectivamente. Por eso digo que, a ver, San José, por ejemplo, lo pintan como un pobre o la Virgen, y resulta que carpintero nada más que había en aquella época, los millonarios son los que tenían muebles. Claro. Y te puede contar un montón de historias. No quiere decir que yo sigo creyendo en la religión, pero yo me inclino en que todos somos dioses y lo hemos olvidado. Ya por último, Pepe, ¿qué tienes en mente? Porque aquí no acaba esto. No lo sé. Una vez que dijiste, hago el primer libro y ya no hago más, después hiciste el segundo, el tercero. Como Nikola Tesla, el 369, claro. O sea, son los números que coinciden con las medidas de la Tierra, el diámetro, la longitud, etcétera. Yo me he basado en este libro, yo soy muy fan de Greg Braden. Que Greg Braden es como el método que yo utilizo para la meditación. Greg Braden es un científico que salió de la nada, o sea, de lo más humilde y problemas familiares. Y también Nikola Tesla, ese fue un científico, inventor, hizo la radio, en fin, el tema eléctrico, en fin, todas estas cosas que hizo Nikola Tesla. Le dedico el libro a Greg Braden, porque efectivamente las cosas que dice y cómo lo hace, tiene toda la razón, que es lo último que la ciencia está aprobando, que es que el corazón tiene también cerebro. Wow. Y tiene neuronas. O sea, eso la ciencia ya lo ha aceptado. Es que hoy en día la ciencia nos está demostrando con las máquinas, con los medios que hay, que el cerebro en unión con el corazón. De hecho, en técnicas budistas, cuando tú estás en la meditación con el cerebro intentando conectar con el infinito,
hay muchas maneras de hacerlo, se pone la mano en el corazón y donde tú fijas la mente es donde va. Y efectivamente es más poderosa. Pepe, ha sido un placer porque tenemos ya que despedir, ha sido un placer. Bueno, estos libros están en Amazon, hay que decirlo. Sí, ¿vale? Me has preguntado, bueno, que yo no tengo idea, yo he llegado a 3, voy a frenar, voy a hacer un poquito de marketing para que se lea. Mi interés es que llegue a los confines de la tierra, sí, que lo lea todo el que pueda, sí, y que llegue a los sitios para que lo lea. Es mi interés nada más. Y esto que deja al final son 0,60 de regalía en Amazon, que no es dinero, o sea que pues, no lo hago por eso. José Almagro, ha sido un placer tenerte con nosotros. En Amazon están estos 3 libros con el seudónimo de Joe Monte Almagro y hay que leerlo para comprender un poquito más y abrir un poquito más la mente. Pepe, ha sido un placer. Muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. A ti. Bueno, ponemos el punto y final. La semana que viene volvemos aquí en 101 Televisión Cádiz. En el programa Avanza. Que pasen una feliz semana. Adiós.